Semiología del sistema respiratorio. Nosotros hoy hablaremos de la anatomía y posteriormente la fisiología para abordar como tal la semiología del sistema. Y por último hablaremos de los síntomas más comunes que pueden presentar los pacientes. Cavidades del tórax. El tórax es la parte del cuerpo situada entre el cuello y el abdomen. Tiene forma de cono truncado. La pared de la cavidad torácica es relativamente delgada y es sostenida por unas barras horizontales formadas por las costillas y los cartílagos costales, también por el esternón y las vértebras torácicas y cervicales. El suelo de la cavidad torácica es el músculo llamado diafragma, muy importante en el proceso de la respiración. El tórax incluye los órganos principales de los sistemas respiratorio y cardiovascular. Está dividido en tres espacios. El compartimiento central o mediastino, donde se aloja el corazón y los grandes vasos. Seguidamente las cavidades pulmonares derecha e izquierda, que alojan los pulmones que proporcionan el intercambio del oxígeno y dióxido de carbono entre el aire y la sangre. La tráquea y el esófago, que es la parte posterior. Esqueleto de la pared torácica. El esqueleto del tórax incluye 12 pares de costillas y los cartílagos costales asociados, 12 vértebras torácicas con los discos intervertebrales interpuestos entre ella y el esternón. Las costillas verdaderas o vértebrocostales de la 1 a la 7 se unen directamente al esternón mediante sus propios cartílagos costales. Las costillas falsas o vértebrocondrales 8, 9 y normalmente la 10 tienen cartílagos que se unen al de la costilla inmediatamente superior a ella. De este modo su conexión con el esternón es indirecta. Las costillas flotantes o libres, costillas 11, 12 y algunas veces la 10, tienen cartílagos rudimentarios que nunca conectan con el esternón. Por el contrario, terminan en la musculatura posterior del abdomen. En cuanto a la irrigación y el drenaje venoso del tórax, cada pulmón tiene una arteria pulmonar que lo irriga y dos venas pulmonares que drenan la sangre procedente de él. En cuanto a la irrigación, las arterias pulmonares derecha e izquierda se originan en el tronco pulmonar a nivel del ángulo esternal y transportan la sangre pobre de oxígeno, o sea, la sangre venosa, hacia los pulmones para su oxigenación. La caja torácica como estructura la irrigan las arterias intercostales provenientes directamente de la aorta descendente y el drenaje venoso de esta es por las venas intercostales correspondientes que llegan a la vena ácido ubicada en la parte anterior de las vértebras. En cuanto a la inervación, los nervios de los pulmones y la pleura visceral derivan de los plexos pulmonares localizados anterior y posteriormente a las raíces de los pulmones. En cuanto a las líneas torácicas, en el tórax se pueden reconocer 4 caras, sobre las cuales se determinan las líneas de referencia para localizar los hallazgos en la exploración física. Primero vamos a hablar de la cara anterior, en la cual se encuentra la línea medio esternal, que esta está localizada en el centro del esternón, pasando por el apéndice cifoides. Luego están las líneas paraesternales, que hay una derecha y una izquierda, y estas van a lo largo de los bordes del esternón. En cuanto a las líneas mamilares, son aquellas que pasan por los pezones o mamilas en dirección vertical. En esta hay una variabilidad de posición y entonces su localización es inconstante. En cuanto a las líneas medio clavicular, estas pasan en dirección vertical a través del punto medio de la clavícula. En la cara posterior se va a encontrar la línea medio espinal y las líneas escapulares. En la línea medio espinal, esta pasa en forma vertical por el medio de la apófisis espinosa de las vértebras. Y las líneas escapulares, estas son paralelas a la línea medio espinal que unen los vértices superiores e inferiores de las escápulas. Y en la cara lateral se encuentra la línea axilar anterior, que esta parte del origen del pliegue axilar anterior dirigiéndose verticalmente hacia abajo. La línea axilar media se origina de la parte media del hueco axilar verticalmente hacia abajo y la línea axilar posterior se origina del pliegue axilar posterior perpendicularmente hacia abajo. Las regiones del tórax están limitadas por las líneas del tórax que hemos descrito previamente y estas son las siguientes. En la cara anterior del tórax encontramos la región supraclavicular.
Esta región está limitada por la clavícula, el borde superior del músculo trapecio y el posterior del esternocleidomastoideo. Esta región corresponde al vértice del pulmón, el cual sobresale de la clavícula. La región supraesternal se limita por la parte superior de la horquilla esternal y el borde anterior de ambos músculos esternocleidomastoideos. La región infraclavicular, sus límites incluyen el borde inferior de la clavícula, el superior de la tercera costilla, la línea medioesternal y la axilar anterior. En cuanto a la región mamaria, en ella se encuentra la inserción de la glándula mamaria y comprende el borde inferior de la región infraclavicular y por debajo por una horizontal a la altura de la sexta costilla. En la cara lateral del tórax se encuentra la región axilar, que ésta se encuentra limitada a los lados por las líneas axilares anterior y posterior, y los límites superior e inferior constituyen el hueco axilar y la sexta costilla respectivamente. En la región infraaxilar, esta se extiende desde el límite inferior de la región axilar y el borde que hacen las costillas falsas. En la cara posterior del tórax se encuentra la región supraescapular, que está limitada por la columna dorsal, la espina de la escápula y el borde superior del hombro. En la región escapular, esta se proyecta precisamente sobre la escápula debido a que esto es un plano óseo cubierto por grandes masas musculares y esta región resulta de menor importancia semiológica, ya que prácticamente es imposible realizar algún tipo de exploración física. La región escapulovertebral se localiza entre el borde interno de la escápula y de la tercera a la séptima apófisis espinosa de la columna dorsal. La región infraescapular se localiza entre la horizontal que pasa por el ángulo de ambas escápulas y la línea duodécima dorsal. Los límites de la cavidad torácica se encuentran orientados en la estructura osteomuscular de esta misma. Los ápex comienzan a nivel de la primera costilla en la zona supraclavicular y se extienden hacia el músculo diafragmático. Interiormente, a nivel más o menos de la sexta, séptima y octava costal por la forma arqueada de este. A los laterales se encuentra limitada por la caja como tal, conformada por las estructuras osteomusculares. En cuanto a la fisiología, la caja torácica tiene ciertas funciones, entre las cuales las principales son proteger los órganos vitales del tórax y del abdomen frente a las fuerzas del exterior. También se encarga de resistir las presiones negativas internas que se generan por el retroceso elástico de los pulmones y por los movimientos de inspiración. Además, esto proporciona inserción a muchos de los músculos que mantienen la posición de los miembros superiores en relación con el tronco, así como a los músculos del abdomen, el cuello, el dorso y también se encarga de la respiración. En cada ciclo respiratorio normal o basal se distinguen, por lo tanto, dos fases, que son debidas a la expansión y retracción de la caja torácica mediante la contracción muscular. La primera fase es la fase de inspiración, que es la fase activa muscular en la que se produce la entrada de aire desde el medio ambiente externo hasta el interior pulmonar. Y la segunda es la expiración, que es la fase pasiva sin actividad muscular en la que el aire sale de la cavidad pulmonar al medio ambiente externo. Los pulmones se pueden expandir y contraer de dos maneras. La primera es mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma, que esto lo hace para alargar o acortar la cavidad torácica. Y la segunda, que es mediante la elevación y el descenso de las costillas para aumentar y reducir el diámetro anteroposterior de la cavidad torácica. La respiración tranquila normal se consigue casi totalmente por el primer mecanismo, es decir, por el movimiento del diafragma. Durante la inspiración, la contracción del diafragma tira hacia abajo de las superficies inferiores de los pulmones. Después, durante la expiración, el diafragma simplemente se relaja y el retroceso elástico de los pulmones, de la pared torácica y de las estructuras abdominales comprimen los pulmones y se expulsa el aire. El segundo método para expandir a los pulmones es elevar la caja torácica. Al elevarla, se expanden los pulmones porque en la posición de reposo natural, las costillas están inclinadas hacia abajo, lo que permite que el esternón se desplace hacia abajo y hacia atrás, hacia la columna vertebral.
Sin embargo, cuando la caja costal se eleva, las costillas se desplazan hacia adelante casi en línea recta, de modo que el esternón también se mueve hacia adelante, alejándose de la columna vertebral y haciendo que el diámetro anteroposterior del tórax sea aproximadamente un 20% mayor durante la inspiración máxima que durante la expiración. Dentro de los volúmenes respiratorios podemos encontrar el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Buenas colegas, espero se encuentren bien. En esta parte del video vamos a comenzar con lo que es los métodos exploratorios enfocados al sistema respiratorio. El primer método exploratorio que usamos es la inspección. Antes que todo, al llegar al paciente a nuestro consultorio, debemos decirle que antes de comenzar lo que es la inspección, que se coloque sobre sus pies, si tiene la capacidad, que tenga un tórax desnudo y que se coloque en una posición recta donde se pueda evidenciar su tórax. Y vamos a comenzar analizando lo que es la forma y la simetría y el volumen del tórax, tanto anterior como posterior. El tórax como estructura anatómica presenta distintos tipos. Uno de ellos son los que podemos ver en imagen, dependiendo su forma y su volumen. El de nuestro paciente es un tórax infantil, característico de los niños. Es un tórax pequeño, ovalado. Las otras presentaciones de tórax normal pueden ser el esténico, el hiposténico o el hiperesténico, dependiendo lo que son los antecedentes del paciente, su ocupación, entre otras, y lo que es el diámetro horizontal y vertical de la caja torácica. Algunos patológicos pueden ser el enfisematoso, el de aplanamiento, el pectus excavatum y el pectus carinatum. Cada uno de ellos propios de alguna patología y se diferencian entre sí según el diámetro tanto horizontal como vertical de la caja torácica, al igual que su forma. Y se evalúa su simetría, comparando ambos hemitórax en la parte anterior y en su parte posterior. También se va a evaluar el estado de la piel, lo cual se buscará algún tipo de pigmentación anómala, el fototipo de piel, si es la misma que la periférica, y ver si hay algún tipo de lesión primaria o secundaria. Si se encuentra algún tipo de lesión primaria y secundaria, se describe el tipo de lesión que se encuentra, el tamaño, su forma, los bordes y el estado subyacente, etc. Y también se ve o se analiza, en caso tal, la textura y turgencia de la piel. También se busca lesiones vasculares si se presentan en la caja torácica, lo cual pueden verse como pulsos anómalos o latidos que se expresen en pulsos anómalos. Se observan también lesiones óseas si se encuentran en la caja torácica alguna malformación ósea y alteraciones en los movimientos respiratorios del paciente. En este paciente podemos ver que presenta una respiración tóraco-abdominal, que es común en el género masculino. Y se evalúa cuál tipo de respiración presenta. También tratamos de observar si se observa el punto de máximo impulso que se encuentra visible en personas leptosómicas, pero en este paciente pues no lo podemos observar debido a su estado osteomuscular. Bien, el segundo método exploratorio que evaluaremos en el paciente es a través de la palpación. Antes de proceder con la palpación se le indica si existe algún tipo de zona dolorosa para empezar por la zona no dolorosa. Se comienza primero reconociendo lo que son las estructuras anatómicas del paciente, del tórax anterior y posterior, identificando lo que es el esternón, el ángulo de Lewis,
la escotadura yugular, la clavícula y los espacios intercostales con respecto al esternón, identificando cada uno de esos espacios si existe algún tipo de tumefacción o alguna anomalía. En el tórax posterior, pues se identifica lo que son las apófisis vertebrales. En la inspección dinámica del tórax, lo que vamos a evaluar son varios factores, tales como la expansibilidad, la elasticidad y el frémito vocal. La expansibilidad se evalúa con una maniobra que es colocando una mano posterior y una mano anterior en el mismo hemitórax y le indicamos al paciente que inspire de manera profunda. Inspira. Y allí vemos el movimiento de la caja torácica. Para evaluar la elasticidad de la caja torácica, a su vez, con esta misma maniobra, presionamos con ambas palmas la caja torácica de manera paralela en ambos hemitórax y nos indica la elasticidad que presenta la caja torácica. Para evaluar el frémito vocal, utilizamos la maniobra colocando las dos palmas de las manos a nivel de las escápulas en ambos hemitórax y le indicamos al paciente que pronuncie letras con bastantes R's, como el número 33. Y de esta manera evaluamos lo que son las vibraciones, buscando si existe algún tipo de... Otra manera de evaluar la expansibilidad del tórax es colocando las manos a nivel de la zona escapular, uniendo que los dos pulgares queden a nivel de la misma apófisis vertebral. Y le indicamos al paciente que inspire de manera profunda. Inspira. Inspira. Y podemos notar el movimiento de la caja torácica a través de esta maniobra, que nos permite identificar de manera más visual la expansibilidad del tórax. El tercer método exploratorio que se utiliza para evaluar el sistema respiratorio en la caja torácica es la percusión. Por medio, puede ser directa o por medio de la técnica dígito digital. Primero, se percute el paciente en un sonido resonante en lo que es en los APs, la maniobra dígito digital, y el sonido tiene que ser característico resonante de los pulmones. También se percute en lo que son las áreas pulmonares, tanto anterior, posterior y lateralmente, en lo que es en cada uno de los espacios intercostales, teniendo en cuenta muy pendiente las estructuras que se encuentran en la caja torácica, tal como el corazón, el esternón y los espacios. Esto producen otro tipo de sonido de matidez característico de órgano óseo, de órgano sólido. Identificamos por medio del ángulo de Lewis el segundo espacio intercostal y percutimos y podemos observar, pues podemos escuchar un sonido resonante característico de la cavidad pulmonar, tanto anteriormente en ambos emitórax. También identificamos asimismo lo que es el esternón como órgano sólido, y en cada uno de los espacios intercostales buscando si hay algún tipo de sonido de matidez, evaluando si hay un tipo de condensación. En la parte posterior del tórax le indicamos al paciente que tome una actitud como si se fuera a abrazar. Abrázate. De esta manera realizamos de que las escápulas se desplacen hacia afuera y nos permitan tener un campo más amplio de lo que son los espacios intercostales en la parte posterior. Como a 2 centímetros, abrázate, como a 2 centímetros de la línea media vertebral en ambos hemitórax, identificamos los espacios intercostales y comenzamos a percutir en cada uno de ellos, buscando el sonido que emiten los pulmones. En este caso, un sonido resonante característico del pulmón sano en ambos emitórax. Lo hacemos de manera ordenada y descendente, comparando ambos emitórax.
los emitores. Ya a nivel del segundo o tercer espacio intercostal izquierdo encontramos una zona de matidez, lo cual sabemos que es la estructura cardíaca. Y a nivel del sexto, séptimo espacio intercostal derecho podemos observar una zona de matidez característica del hígado. El último método exploratorio que utilizaremos en el sistema respiratorio es la ocultación. A través de esta, lo que buscamos es reconocer las características de los sonidos del paciente en la dinámica respiratoria. Se puede hacer de dos maneras, de manera directa y de manera indirecta. La manera directa se realizaba antiguamente de los médicos colocando el pabellón auricular en la zona torácica y mientras el paciente inspiraba y expiraba escuchando los sonidos. Pero esta ya no se usa actualmente y con una importancia mayor clínicamente se realiza a través del instrumento del fonendoscopio. Este instrumento nos permite ampliar los sonidos, distintos sonidos del cuerpo, dependiendo de lo que es la estructura que evaluaremos. En este caso, el sistema respiratorio. Primero, pues le explicamos el procedimiento al paciente, nos colocamos de manera correcta lo que es el fonendo, verificamos que la campana se encuentre abierta a temperatura adecuada y vamos a ocultar en los distintos focos auscultatorios que vamos a evaluar en este momento. Los focos auscultatorios son puntos específicos donde se evalúan los sonidos de ciertas estructuras del cuerpo. En este caso, los focos de auscultación pulmonar para evaluar el sistema respiratorio. Tanto anterior como posteriormente, los focos se encuentran redistribuidos por toda la pared del tórax de manera descendente y ordenada secuencial, abarcando todos los puntos pulmonares, tanto anteriormente como posteriormente, lo cual nos permite identificar algún tipo de alteración localizada o general. Primero comenzamos ocultando en la parte derecha en el primer foco auscultatorio y le indicamos al paciente que inspire y vamos a evaluar lo que es el murmullo vesicular, en este caso normal de un paciente sano. Identificaremos lo que es el tono, la frecuencia y el ritmo de estos ruidos. Debemos diferenciarlos de los ruidos cardíacos y otros ruidos que nos pueden interferir en ellos. Y debemos realizarlo de manera ordenada como se explicó. En el tórax posterior se realiza en el mismo orden de los focos auscultatorios. Y le indicamos al paciente, al igual cuando hicimos la percusión, que se abrace, permitiendo darnos más espacio al momento de ocultar. Y comenzamos ocultando según los focos que ya evaluamos. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. El otro sonido que evaluaremos es el sonido traqueal, lo cual colocamos la membrana a nivel un poco lateral de la garganta y le indicamos al paciente que diga 33. 33. Y este sonido debe ser fuerte y sin alteraciones. 33. 33. Ok. Lo que buscamos es identificar algún tipo de sibilancia, soplo, anomalía que nos permita dar alguna impresión diagnóstica a través de este método exploratorio. Estos métodos exploratorios realizados nos permiten identificar cualquier tipo de anomalía o alteración que presente el paciente y nos va a permitir realizar una historia clínica de manera correcta y así poder darle el mejor diagnóstico al paciente. Debemos tener en cuenta todas las normas de bioseguridad y respeto, pudor hacia el paciente para poder realizar un
examen físico de la manera correcta. Gracias. Debemos tener en cuenta la existencia de ciertos factores determinantes al momento de desarrollar una enfermedad. Debemos iniciar considerando el grupo étnico al que pertenece nuestro paciente, debido a que, principalmente a la raza negra, los mulatos y mestizos, son quienes propenden más a desarrollar la tuberculosis. Los asiáticos tienen menos probabilidad de desarrollarla y sobre ellos están las personas de raza blanca que tienen aún mucho menor probabilidad de padecer esta patología. Por otro lado, está el factor de la edad, que es muy importante tenerlo en cuenta, puesto que ciertos procesos pulmonares se relacionan directamente con ella. Tal es el caso de las neumonías agudas. Estas suelen darse todo el tiempo, pero sus tipos se relacionan directamente con grupos etarios específicos. Por ejemplo, la de tipo bronconeumónico se desarrolla en la infancia y en la vejez. La neumonía como tal afecta en la edad adulta. El asma bronquial tiene el inicio de sus crisis entre los 10 y los 30 años. Y el carcinoma broncopulmonar es frecuente entre los 50 y los 60 años. Mencionaremos también la tuberculosis, que en cuanto a los lactantes y los niños, esta población se encuentra especialmente amenazada por esta enfermedad. En cuanto a los niños de la edad preescolar, digamos que estos ofrecen cierta resistencia a desarrollarla. En cuanto a la población de la pubertad, en esta época de la vida aumenta bruscamente la incidencia tuberculosa. Ya después de los 25 años, la amenaza se atenúa lentamente, pero en los últimos años de vida puede reaparecer algo que se denomina la tuberculosis senil. En cuanto al sexo, debemos considerar que existen patologías que tienen mayor incidencia en mujeres y otras que se presentan más frecuentemente en los hombres. Por ejemplo, la tuberculosis pulmonar se desarrolla más que todo en la juventud de las mujeres, debido a factores como la pubertad precoz y el desarrollo corporal rápido. Relacionado también con la vida sexual que tenga la mujer. En el caso de las bronconeumopatías agudas, neumoconiosis y neumotoras espontáneas, estas se presentan más en los varones, sobre todo en los que realizan trabajos mecánicos y están expuestos a agentes climáticos o también son fumadores en exceso. Luego de haber indagado sobre los factores determinantes de cada paciente, tendremos que proceder a preguntar sobre los antecedentes que cada uno de ellos tenga. Podemos iniciar mencionando los antecedentes ocupacionales. Iniciaremos mencionando entonces patologías como la rinitis o la traqueobronquitis, que tienen una mayor relación con aquellos oficios donde los obreros trabajan al aire libre y por ende se encuentran expuestos a ambientes atmosféricos, lo que facilita que estos sufran procesos agudos en las vías respiratorias. También mencionaremos la neumonitis química, que esta es causada por la inhalación de gases nitrosos y clóricos y se ve en personas que trabajan en industrias que manejan explosivos. Esta patología es bastante importante y es también importante tener en cuenta el antecedente en cada persona que haya trabajado en estas industrias, debido a que esta patología puede desencadenar posteriormente un cáncer broncopulmonar primitivo. Podemos seguir mencionando una patología denominada el pulmón del granjero trillador, que se presenta en aquellos agricultores que tienen un constante contacto con el heno o con la paja que se almacena de forma húmeda. También podremos mencionar las neumoconiosis, que pueden ser causadas por la entrada continua de polvo en las vías respiratorias, lo que motiva una fibrosis pulmonar linfoectásica, que es la que le da el nombre a este grupo de patologías, neumoconiosis, de la cual las más importantes podemos mencionar
la silicosis, que es causada por dióxido de sílice, la advetosis, la talcosis, la esquitosis y muchas otras patologías relacionadas con la inhalación de polvo en el medio de trabajo. Seguiremos mencionando la albolitis hiperalérgica, que se causa por la inhalación de esporas de hongo termófilos y es una patología de forma aguda. Podemos mencionar también la tuberculosis, que generalmente en las personas que trabajan en los servicios de salud, como médicos o enfermeras, que están en constante contacto con personas diagnosticadas con tuberculosis, pueden contagiarse si no toman las medidas oportunas para evitar que esto suceda. Debemos también tener en cuenta la existencia de antecedentes como el lugar de vivienda, la alimentación o los hábitos de vida que tenga nuestro paciente, debido a que patologías como el cáncer pulmonar se desarrollan principalmente en aquellos núcleos urbanos donde existe la polución del aire que resulta nociva para las vías respiratorias, sobre todo los irritantes carcinógenos que en este tipo de ambiente se encuentran. También debemos considerar que patologías como la tuberculosis se relacionan directamente con factores de la alimentación. Más específicamente, en una condición donde el paciente se vea hipoalimentado de manera sostenida, ya que esto crea en él una especial labilidad para desarrollar esta patología. También en condiciones de exposición al cigarrillo, los pacientes podrán estar más propensos a desarrollar patologías como la bronquitis espástica o ciertas infecciones. Debemos también considerar la existencia de antecedentes heredofamiliares, debido a que patologías como las neumopatías destacan indudablemente en determinadas familias. Y esto puede relacionarse con la teoría de que se heredan algunas particularidades corporales que predisponen a cada miembro de la familia a que tenga una particular reacción a la infección. También los antecedentes de cáncer broncopulmonar pueden relacionarse con un concepto de predecesión, que se trata de familias en las que se observa una localización pulmonar concreta y estas aparecen de generación en generación en edades cada vez más precoces. También patologías como el asma, que en este tipo es frecuente que la incidencia en la misma familia sea bastante alta. Y también patologías como las alergias, donde la rinitis, la traqueolitis, los eczemas o la colitis mucomembranosa pueden presentarse en varios miembros de una misma familia. Por último, procederemos a indagar sobre aquellos antecedentes patológicos que pueda tener nuestro paciente. Iniciaremos preguntándole sobre las enfermedades en la infancia que pudieron haber aquejado a nuestro paciente. Debemos preguntar sobre la neumonía, la bronconeumonía, la tosferina y otras enfermedades que usualmente se presentan en la edad infantil. Preguntaremos también por enfermedades que dejan secuelas en el organismo, como serían las bronquiectasias. También indagaremos sobre enfermedades que predisponen a sufrir otras enfermedades, como podría ser la bronquitis de repetición, la cual figura primordialmente en los antecedentes de aquellos enfermos enfisematosos o también las personas que tienen cáncer bronquial. También preguntaremos sobre enfermedades que favorezcan la aparición de tuberculosis pulmonar. Estas pueden ser la diabetes, el linfogranuloma de Hodgkin, la gripa, la tosferina, la esquizofrenia, el sarampión, etc. Las enfermedades que presentan ciertos rechazos, o sea que son distrópicas, también son importantes de indagarlas. Por ejemplo, la adenitis supurada tuberculosa, que ya está curada.
También preguntaremos por las enfermedades alérgicas y reumáticas e inflamatorias que puede haber sufrido nuestro paciente. Por último, indagaremos sobre los pacientes que tienen esclerodermia difusa generalizada, debido a que estos pueden presentar ciertas alteraciones pulmonares características que se presentan bajo la forma de una fibrosis intersticial. A continuación describiremos los motivos de consulta más frecuentes por los que consulta un paciente. Dentro de los motivos de consulta más comunes se encuentra la tos. La tos es la expulsión de aire de los pulmones con el fin de proteger la vía aérea y los mismos pulmones contra la aspiración. Esta tos puede ser seca o productiva. La tos seca está generalmente asociada a patologías irritativas como por ejemplo el goteo postnasal, el asma. También puede ser por reflujo gastroesofágico o por medicamentos como por ejemplo los IECA. La tos productiva se produce por una expectoración que puede ser secundaria a infecciones o tumores productores. La expectoración consiste en la expulsión de secreciones formadas en las vías respiratorias por medio de la tos. Estas secreciones pueden tener distintas características y etiologías. Si es de color transparente, se dice que es de tipo hialina y esta puede estar causada por bronquitis alérgica. Si es blanquecina, se dice que es de tipo mucoide y se puede ver, por ejemplo, en la EPOC. Cuando es espesa de color amarillo o verde, se dice que es de tipo purulenta y esta se debe a infecciones bacterianas o virales, como por ejemplo tuberculosis, asma o sinusitis. Cuando se observa el moco mezclado con sangre, se dice que es de tipo hemoptoico y la causa más frecuente es la bronquitis aguda, pero también puede deberse a una neumonía. Cuando se expectora sangre pura, se dice que es una hemoptisis y esta puede ser muy común en la tuberculosis o hemorragias alveolares. Y por último, si se observa fecaloide y purulenta de abundante cantidad, se dice que es de tipo vómica y esta es indicatoria de absceso pulmonar crónico. La tos también puede dividirse de acuerdo a su duración. Esta puede ser aguda, subaguda y crónica. La tos aguda es aquella que dura menos de 3 semanas y esta es importante diferenciarla de un sintomático respiratorio, que este es aquel que presenta tos productiva por más de 15 días. Esto se hace con el fin de una detección temprana de la tuberculosis. Dentro de las causas más comunes de la tos aguda se encuentran las patologías infecciosas como resfriado común y bronquitis aguda. También puede deberse a patologías no infecciosas como la EPOC y por causas extrapulmonares como la insuficiencia cardíaca. La tos subaguda es aquella que dura entre 3 y 8 semanas. Las causas más frecuentes son la tos postinfecciosa, la sinusitis y el asma. Otro punto es el goteo postnasal, que este puede producir tanto tos subaguda como tos crónica. La tos crónica es aquella que dura más de 3 meses y esta tiende a ser secundaria a otras patologías. Las causas incluyen el goteo postnasal, la sinusitis, el asma y la bronquitis crónica. Otra frecuente es la tos secundaria al reflujo gastroesofágico, también por consumo de cigarrillos o inhalación de sustancias y por medicamentos como por ejemplo los IECA, los betabloqueantes o corticosteroides inhalados. La disnea es otro motivo de consulta muy común. Los pacientes suelen expresarla como que sienten un ahogo, una fatiga, falta de aire o la dificultad como tal. Esta se refiere a la dificultad que siente una persona para respirar. La disnea puede ser aguda o crónica según el tiempo de evolución. La disnea se considera aguda cuando aparece de manera súbita o con pocas horas de evolución en un paciente que no haya presentado antes la dificultad para respirar. Esta generalmente suele durar menos de 4 semanas. Un punto importante a tener en cuenta es que esta se da en un medio de una actividad física que como tal contemple un esfuerzo. Esta se puede presentar por la aspiración de un cuerpo extraño y la consiguiente obstrucción de la vía aérea superior por un neumotórax espontáneo, por un infarto agudo al miocardio, edema pulmonar, embolismo pulmonar, crisis asmática o por el síndrome de dificultad respiratoria agudo. La disnea crónica, esta se da por más de 4 semanas y además puede presentarse en medio de actividades de la vida diaria que no contemplen como tal un mayor esfuerzo. Este síntoma puede agudizarse por empeoramiento de la causa o por un nuevo proceso patológico. Se puede presentar por alteraciones respiratorias en el control central, la bomba ventilatoria o el intercambio de gases.
También se puede presentar por alteraciones cardiovasculares en isquemia miocárdica, daño en las válvulas cardíacas o disfunción ventricular. Las causas más frecuentes son asma, EPOC, enfermedad pulmonar intersticial, disfunción miocárdica, la obesidad por el desacondicionamiento físico que tiene el paciente y otra causa es la anemia. La disnea, al ser una sensación subjetiva, es difícil como tal cuantificarla. Sin embargo, es importante hacerlo para así saber el impacto de una enfermedad sobre el paciente. Esta se puede hacer mediante 3 escalas, las que miden la intensidad de la dificultad, por ejemplo, la escala visual análoga, que va desde 0, que significa la ausencia, hasta 10, que indica la máxima dificultad. También se puede hacer por la escala de Borg, que relaciona el esfuerzo percibido en el paciente con un valor numérico que va desde el 0 hasta el 10. Y la escala Medical Research Council, la cual se usa más frecuente en la práctica clínica, y esta se fija en el esfuerzo o la actividad con la que se produce la disnea. Al momento de la auscultación podemos encontrar distintos sonidos patológicos, dentro de los cuales primero describimos los crepitantes, que son sonidos cortos y explosivos que se auscultan principalmente en la inspiración. Estos se producen por la presencia de líquido en los alvéolos, que puede ser agua, pus o sangre. Entonces, cada vez que la persona inhala, el aire que ingresa al alvéolo remueve el líquido que se encuentra ahí dentro y provoca los crepitantes, que es un sonido similar al de tomar un sorbete de un vaso con agua. Hay 2 tipos de crepitantes, los finos y los gruesos. Los crepitantes finos se auscultan durante la fase media y tardía de la inspiración. Este sonido cambia dependiendo de la posición del cuerpo del paciente, pero no se transmite a la voz ni está influenciado por la tos. Los crepitantes gruesos, estos aparecen al inicio de la inspiración y, a diferencia de los finos, sí se transmiten a la boca, pueden cambiar con la tos y pueden ser auscultados en cualquier región del pulmón. Además, no presenta cambios en las diferentes posiciones que adopte el paciente. En cuanto al tipo de secreción que se encuentra en el alvéolo, podemos saber de cuál estamos hablando observando el esputo, si así el paciente lo refiere. Cuando el esputo es blanquecino o mucoide, estamos hablando de una insuficiencia ventricular izquierda o un enfisema pulmonar. Cuando es purulento, hablamos de una neumonía o bronquiectasia. Y cuando es sanguinolento, se habla de tuberculosis pulmonar, cáncer pulmonar o embolismo pulmonar. La sibilancia es un sonido de larga duración, de alta intensidad y similar a un silbido. Este puede aparecer tanto en la inspiración como en la expiración, pero es más común en la expiración. Estas pueden producirse por broncoespasmos u obstrucción de las vías aéreas. Las sibilancias pueden estar presentes en asma o en EPOC, pero no son patognomónicas de ninguna entidad. Cuando se encuentran localizadas, se relacionan con fenómenos locales como la obstrucción por cuerpo extraño, tapones de moco o tumor. Pueden haber sibilantes monofónicos y polifónicos. Los sibilantes monofónicos consisten en la presencia de una sibilancia en un solo tono. Eso significa que el broncoespasmo es a nivel de un solo bronquio y se piensa en un proceso maligno como un tumor en el bronquio. Y las sibilancias polifónicas significa que los 2 bronquios están con la luz reducida, por lo que se piensa en broncoespasmos regeneralizados por asma, EPOC o reacciones alérgicas, pero no en un tumor. El estridor es un sonido musical agudo
de tono alto que se produce por el paso de un flujo turbulento a través de un segmento estrecho de las vías respiratorias superiores. Es decir, que este se da como consecuencia de la obstrucción de las vías aéreas mayores. Por lo general, este tiene una frecuencia intensa y se puede escuchar más sobre el cuello a nivel de la tráquea y el esternón que sobre el tórax. Cuando este se presenta primordialmente en la inspiración, se asocia a lesiones como la laringomalacia, que esta es una enfermedad en la que el tejido blando que está por encima de las cuerdas vocales cae en la vía respiratoria cuando un niño respira, ocasionándole la lesión de las cuerdas vocales. Pero también se puede presentar primordialmente en la expiración y se asocia a taquiomalasias, que es una debilidad y flacidez de las paredes de la tráquea, y a compresión extrínseca como cáncer bronquial y la epiglotis. Para el caso de las fijas como una masa laringea, el sonido es bifásico. El roncus es un sonido de menor intensidad que la sibilancia. Este es similar a un ronquido y puede estar presente tanto en la inspiración como en la expiración. Este tiene como característica principal que desaparece cuando se le pide al paciente que tosa. No es un hallazgo clínico específico, pero ocurre con frecuencia en la disminución del calibre de la vía aérea causada por secreción bronquial abundante, es decir, que hay un engrosamiento mucoso, edema o un broncoespasmo. En este se deben pensar en patologías que aumentan la secreción del bronquio, como el asma alérgica, la bronquitis crónica, la bronquioneumonía, la tuberculosis pulmonar y las reacciones alérgicas. El roce pleural. En una persona sana, la pleura visceral y parietal se deslizan la una sobre la otra de forma silenciosa. En procesos patológicos, la pleura visceral se puede tomar lo suficientemente áspera que al rozar con la parietal produzca un sonido, que este es más prominente en las bases y regiones axilares del pulmón. Este sonido es similar a un roncus, pero a diferencia de el sonido del roce pleural no desaparece cuando el paciente tose y aparece tanto en la inspiración como en la expiración. Es importante que se deba diferenciar de un frote pericárdico y se hace pidiéndole al paciente que sostenga la respiración y si el sonido persiste, entonces se habla de un frote pericárdico. Se asocia a inflamación de la pleura, como la pleuritis, la neumonía, el embolismo pulmonar o procesos tumorales. En alteraciones del ciclo respiratorio tenemos la bradipnea. Esta es la disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de los valores normales, que en los adultos en reposo es de 12 a 16 respiraciones por minuto y en los niños alrededor de 40. La bradipnea en adultos es la frecuencia respiratoria anormalmente lenta por debajo de 10 a 12 respiraciones por minuto. La bradipnea en niños en menores lactantes se considera cuando esta está disminuida por debajo de 30 a 40 respiraciones por minuto y en niños escolares por debajo de 20 respiraciones por minuto. Normalmente las personas en estado de reposo mientras están durmiendo respiran de una manera mucho más lenta que despiertas, ya que el cuerpo al estar dormido se ralentiza de un modo normal y esta se restablece al momento de la actividad corporal. En cambio, cuando la persona está despierta o en actividad física, la frecuencia respiratoria disminuida puede ser una señal de alarma. La bradipnea es un signo que puede aparecer de forma frecuente con el padecimiento de patologías graves.
El consumo de ciertos fármacos como el sedante, opioides, analgésicos, puede provocar la disminución de la frecuencia respiratoria. Asimismo, el consumo excesivo del alcohol puede producir una inhibición del centro respiratorio y con ello la aparición de la bradipnea, lo que ocurre también con otros tóxicos y drogas. Además, toda enfermedad que produzca alteraciones neurológicas, como lo son los accidentes cerebrovasculares, tumores, así como enfermedades degenerativas neuromusculares que llegan a paralizar los músculos que participan en los movimientos respiratorios, la pueden producir. Otras posibles causas son las alteraciones del sistema respiratorio, como lo son las infecciones, síndrome de apnea obstructiva del sueño y otras enfermedades crónicas, que pueden producir una obstrucción al paso adecuado del aire en los pulmones. También están los eventos traumáticos que dañen la caja torácica, como por ejemplo la fractura de costillas o la disminución de la frecuencia cardíaca y otras alteraciones del corazón. La bradipnea puede estar asociada a la aparición de mareo, confusión, aturdimiento o pérdida de conciencia, la sensación de fatiga o falta de aire, que es la disnea, la coloración azulada de la piel, sobre todo en los labios, manos y otras zonas distales del organismo, y la sensación de cansancio o abatimiento. El diagnóstico de la bradipnea se obtiene mediante la exploración física, determinando cuántas inspiraciones y expiraciones en el ciclo respiratorio completo se le realiza al paciente. Dentro de los factores de riesgo de la bradipnea encontramos el realizar de forma habitual el ejercicio de forma intensa, el consumo de medicamentos y tóxicos que pueden afectar el centro respiratorio, la edad avanzada, la hipotermia, el tabaquismo, padecimiento de patologías cardíacas, los estados críticos como el shock, alteraciones iónicas de la sangre, traumatismos craneales, enfermedades neurológicas, consumo de tóxicos y drogas y las enfermedades respiratorias. Dentro de las complicaciones de la bradipnea tenemos la hipoxemia, que es el déficit de oxígeno en sangre. Está la pérdida del conocimiento, las alteraciones del equilibrio ácido-base en el organismo, la insuficiencia cardíaca y el paro cardiorrespiratorio. Además, dentro de las alteraciones del ciclo respiratorio tenemos la apnea. Estas son pausas respiratorias que se dan cuando se bloquean las vías aéreas. Si la persona se encuentra dormida, puede ir acompañada de ronquidos. La apnea puede aparecer y desaparecer temporalmente. Esto puede ocurrir, por ejemplo, con la apnea obstructiva del sueño. La apnea prolongada sin actividad cardíaca en una persona que no reacciona se denomina paro cardíaco. En los bebés y niños pequeños, la causa más común del paro cardíaco es el paro respiratorio. En los adultos, el paro cardíaco lleva generalmente al paro respiratorio. Dentro de las causas tenemos que esta puede ocurrir por muchas razones. Las causas más comunes de la apnea en los bebés y en niños pequeños son diferentes de los presentes en los adultos. Dentro de las causas más comunes en bebés y niños podemos encontrar el asma, la bronquiolitis, que es la inflamación y estrechamiento de las estructuras respiratorias más pequeñas en los pulmones, la asfixia, la encefalitis, el reflujo gastroesofágico, contener la respiración, la meningitis, neumonía, nacimiento prematuro y las convulsiones. Las causas más comunes de la dificultad respiratoria en los adultos incluyen las reacciones alérgicas que provocan la hinchazón de la lengua, garganta u otras vías respiratorias, el asma u otras enfermedades pulmonares, el paro cardíaco, la asfixia, sobredosis de drogas, especialmente debido al alcohol, analgésicos narcóticos, barbitúricos, anestésicos y otros depresores, líquidos en los pulmones y por último la apnea obstructiva del sueño. Y por último tenemos la taquipnea. Esta es una respiración mucho más rápida, lo que es peligrosa cuando la frecuencia respiratoria llega a 30 por minuto. El oxígeno que recibe el adulto es mucho más bajo. Este tipo de enfermedades lo sufren las personas con enfisema, ya que no reciben el oxígeno necesario y expulsan el dióxido de carbono que se acumula en el torrente sanguíneo. Aquí se presenta la hiperventilación. Esto ocurre cuando por pánico o agobio general, la persona empieza a respirar de forma profunda y mucho más rápida.
En principio no es una enfermedad grave, pero las personas que sufren de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas son propensas a tener ataques de respiración rápida. Esto es porque se compensa la falta de capacidad pulmonar respirando mucho más rápido para que el oxígeno llegue a todo el torrente sanguíneo. Este tipo de problemas nace por la falta de oxígeno en el sistema respiratorio. Tiene diferentes causas tales como problemas de asma, asfixia, enfisema, problemas del corazón, infecciones pulmonares como la neumonía, alergias, embolias, problemas pulmonares obstructivos crónicos, coágulos de sangre en los pulmones y la taquipnea transitoria. Este último es mucho más común en los recién nacidos. Los bebés que tienen esta condición médica precisan de suministros de oxígenos elevados, lo que ocasiona problemas de gases en el torrente sanguíneo. Esto es debido a que en el embarazo el bebé tiene líquido en los pulmones. Esto le ayuda a desarrollarse de forma correcta. A la hora del parto, ese líquido se va desechando poco a poco, pero hay ciertos bebés que no logran drenarlo del todo y nacen con exceso de líquido. Esto es bastante común en los tipos de casos cuando la madre sufre de asma, es diabética, cuando el nacimiento es por cesárea o estos nacen mucho antes de los 9 meses.